Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, como de costumbre, entrando en sus hogares para tratar temas de carácter filosófico, político y eventualmente teológico, y acompañado, como siempre, del profesor Daniel. Daniel, ¿cómo está todo? Saludos, Juan. Saludo mi colega Julián, que también está aquí con nosotros, pero se presentará después, porque realmente teníamos un par de semanas que no nos uníamos los tres, pero por fin estamos de nuevo aquí con el mismo entusiasmo y alegría de siempre. Primeramente, recordarles que nosotros llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro, el canal 46 de Wintelecom, el canal 20 de Telecable Dominicano. Estamos también en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cables en las provincias de nuestro país. Y además en el satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano. Estamos también en todas las plataformas digitales disponibles. Todas, ustedes pueden encontrarnos en cualquiera de ellas y muy especial en nuestra página web sumundotv.com. Ahí pueden seguirnos en todos nuestros programas. Saludos, colega Julián, que está por fin de nuevo con nosotros. Bueno, un saludo a nuestra teleaudiencia, a cada uno de ustedes. La alegría de podernos encontrar de nuevo después de algunas pausas. Pero como siempre, estos programas los hacemos con el interés de esclarecer las ideas, de aportar al debate y que estas ideas claras iluminen nuestras acciones y las acciones de aquellos que tienen la oportunidad de escucharnos. Y más, como hoy tenemos un tema para una reflexión grande y profunda, de verdad que es un tema que hemos abordado aquí, pero muy someramente. Nosotros hoy queremos darle profundidad a esa temática, como es el anillo de Giges, que es un mito de Platón. No pertenece en sí, en Platón, a la mitología, sino a la reflexión racional, ¿verdad? Es el tema que nosotros vamos a abordar hoy, pero vamos a ir a todos los detalles después que Juan nos dé una idea de introducción a esto, porque como Juan es nuestro ¿verdad? Representante, introductor o monitor de entrada, para que él nos dé esa idea de empuje inicial para nosotros. No, y que el programa sin el introito de Juan, pues... Sí. Julián se ríe cuando yo digo atento saludo, pero eso es parte del programa, ¿verdad? Sí, ya es una fórmula. Bueno, vamos a hacer la introducción, Daniel, según tú sugieres, antes de ir a la primera pausa. Platón estaba refiriendo el principio de la justicia. Por eso este mito o este relato tiene una implicación importante en el campo de la moral y en el campo de la ética, porque procura identificar la verdadera identidad de la persona con el bien y con lo justo, hasta qué punto se da, y lo recrea Platón en un enfrentamiento discursivo entre Sócrates, el maestro Sócrates, y en este caso Glaucón. Bien, Juan, en este sentido hay que quizás recordar, porque como lo hemos tratado ya en otros temas acerca de la mitología, que era el mito, la forma en que los pueblos en la antigüedad abordaban los problemas y trataban de dar explicaciones, que llega a su final con la filosofía, porque la filosofía fue ese nuevo método de explicar racionalmente la realidad. Entonces, con la filosofía termina el mito. Sin embargo, es así que el mito sigue viviendo, sí, por ejemplo, en Platón, pero no lo usa ya como mitología, sino como un medio didáctico de explicación, para explicar realidades que van a ser abordadas de manera racional, ¿verdad? Pero para eso uno usa fórmulas que pueden ser más accesibles para aquellos que están siguiendo el tema o la discusión. Y es por eso que Platón se acoge a ciertas leyendas para darnos una explicación racional de ella. O sea que no estamos con Platón directamente en mitología, sino ya en filosofía, digamos así, profunda. Así es. No, porque fíjate,
que ya se había hablado de Giges como un rey de Lidia, de la zona de Asia Menor, muchos años anteriores o varios siglos anteriores, que había tenido una gran incidencia, incluso en su propia moneda como rey y todo eso. Es decir, que así como tú dices, Platón retoma esa figura incluso histórica para recrearla en este mito. Sí, realmente cuando se habla, hay un historiador, Heródoto, que es el gran historiador de los griegos en ese tiempo, que menciona realmente a este Giges en Lidia. Realmente es hoy Turquía. Lo que fue Lidia pertenece hoy a lo que es Turquía. Y el rey de este país, digamos, que era Caudales, él realmente le gustaba mucho, según dicen, porque hay en la historia ciertos chismes que se cuentan, como que le gustaba mucho como exponer la sexualidad de su mujer, como que él tenía placer en eso. Y su administrador, que era Giges, ¿verdad? Entonces, una vez él lo expuso a que lo viera mientras la esposa dormía, que lo viera haciendo sexo con ella, ¿verdad? Le gustaba exponer eso, como que se excitaba más. Y parece que a Giges le cayó bien a aquella mujer en ese tiempo. Y basado en todo esto es que después Platón también va a retomar esta historia, ¿verdad? Digamos, este mito acerca de Giges para exponer un tema muy controversial, diríamos, que sería aplicado en la política, ¿verdad? Que sería el de hacerse invisible en la política. Pero todo esto va a ser el punto de partida realmente, que se va a tomar como elementos, digamos, cuasi históricos, porque el mito de Giges es cuasi histórico, porque hay una parte que es totalmente mitológica en Giges, pero hay otra parte que es un tanto histórica. A veces coinciden en algo, pero no en todo. No en todo. Así es. Entonces, este puede ser el punto de partida para nosotros comenzar a hablar del mito de Giges. Bueno, y fíjate que incluso posteriormente ha sido recreado el anillo de Giges en otras exposiciones cinematográficas que nosotros podríamos también referir más adelante, pero... Bueno, tal como ustedes han venido analizando de Platón, ¿verdad? Filósofo, ya cuando nace el pensamiento racional con los presocráticos, los sofistas y la época sistemática, bueno, Platón en sus obras, él tiene un elemento fundamental que es el enseñar a través de la historia, a través de los relatos del mito, pero con una finalidad de cierta manera pedagógica. Y eso aparece como un eje transversal en una de sus grandes obras, la política. Ahí, digo la República, ahí en el libro 7 de la República relata, bueno, este mito que ya muy renombrado por ustedes y a lo largo de la historia, pues también, el anillo de Giges, ¿de qué se trata? En el libro 2. En el 7 está el mito de la caverna. Sí, en el libro 2 está el mito de la caverna en el libro 7. Exacto. Entonces, ¿de qué trata el anillo de Giges? Bueno, según Platón relata de que un pastor muy trabajador y sobre todo una cualidad que resalta Platón era la honestidad. En el bosque se encuentra un anillo y se lo pone y empieza de alguna manera a jugar con el anillo puesto. Cuando él lo gira hacia el interior de la mano, se da cuenta que se hace invisible y cuando lo gira al exterior de la mano, es decir, es como que el anillo tiene una piedra. Lo gira al interior, ahí se hace invisible y cuando lo gira al exterior, ahí se hace visible nueva vez. Entonces, ¿qué dice? Que Giges
aprovechó esa condición y entró al palacio donde está el rey, se apoderó de la reina y mató al rey. Y entonces significa que aprovechando la condición de invisible, bueno, pues se hizo de alguna manera tirano, aprovechó y arrasó con todo, en este sentido, aprovechando esta condición. Ok, vamos a dar algunos detalles alrededor de esto, Julián. Sí, Giges, como bien decía, un pastor, una persona sencilla, moralmente aceptable, una persona de buen comportamiento, decente, servicial. Como pastor, al fin es presentado como pastor, y todas esas cualidades las tiene un pastor en esas culturas, que pastorea ovejas, claro que está. Era un ministro religioso. Entonces, como todo lo de esa región está al servicio del rey, sí. Él pastoreaba los ganados del rey, igual que todos los de su región que vivían de eso, ¿verdad? Es interesante. Y hubo unas catástrofes naturales en esta región. Hubo un huracán que devastó todo, y después vino un terremoto que acaba con todo y deja como un precipicio. Un cráter. Un precipicio allí en el lugar donde Giges estaba pastoreando sus ovejas. Entonces, este pastor, por curiosidad, parece que era un filósofo, porque era muy curioso, él bajó al fondo a mirar qué había allí. Y allí hay grandiosidades que son descritas en el mito, pero hay una muy especial que es la que se centra sobre todo la descripción, que es que él vio un caballo de bronce tirado ahí, y tenía como varias aberturas, y él se puso a mirar por una de ellas, que hay ahí adentro. En el centro del caballo. En el centro del caballo. Hay una figura parecida a lo del caballo de Troya, ¿verdad? Anteriormente, lo único que aquel era de madera y este era de bronce. Este era de bronce. Entonces, al mirar por uno de los agujeros que había allí, vio un cadáver como de algo que era sobrehumano, era como más grande que un humano. Y él tiene curiosidad y abre para mirar el cadáver, y vio que solo era un cadáver sin más nada, solo tenía un anillo en las manos, y él dice, bueno, déjame quedarme con este anillo. Anillo de y es oro. de esa forma como él da con el anillo. Ahí se lleva su anillo, pero no se da cuenta de las cualidades que este anillo va a poseer después. Esto va a venir entonces en este segundo momento, cuando él se reúne con los demás pastores que supuestamente iban a ir a dar cuenta al rey de cómo habían estado sus ganados. Entonces estaban reunidos, y Giges se da cuenta que en esa reunión, ahí viene el elemento que Julián menciona, que él le da la vuelta al anillo en sus manos y pone en la parte hacia adentro que llevaba la piedrecita, digamos, y cierra. Y ve que los demás siguen hablando, no teniendo en cuenta que él está presente. Siguen hablando de él como si estuviera invisible. Y él se da cuenta y dice, pero deja ver. Y vuelve. Y él se movió entre ellos y no reaccionaban. Y no reaccionaban. Y dice, déjame ver. Y le da la vuelta de nuevo y se hace visible. Dice, entonces se dan cuenta y está aquí. Y vuelve a ver si esto es verdad, lo que él está. Y vuelve y le da la vuelta a ver si es cierto. Y sucede lo mismo, ellos no se dan cuenta que él está presente. Y ese experimento lo repitió varias veces para estar seguro de lo que se trataba, que el anillo podía hacerlo invisible si él le daba la vuelta. Bien, ese es digamos, algunos detalles que son importantes, porque en estos mitos los detalles son importantes porque cada cosa va a tener un significado en todo esto. Como punto de partida de lo que sería el anillo de Giges, viene entonces esa parte, Julián, también, de que entonces él ahora, cuando sabe que puede ser invisible, ahora sí que quiere ir en la comitiva que va a ir al palacio del rey, para entrar al palacio, ¿verdad? Entonces ahí tiene la oportunidad de ir con la comitiva de pastores, y cuando ya están allá adentro en el palacio, bueno, él se hace invisible y se va donde la reina, ¿verdad? Allá
la seduce. La seduce, porque un hombre que se hace invisible y puede hacerse visible y todo bueno, y la vuelve loca la mujer y la mujer se pone por él, ¿verdad? Y es así que él orquesta un plan entonces para matar al rey y quedarse con la reina y con todo el reino. Es ahí que él con su ayuda, con la ayuda de ella, entonces puede deshacerse del rey. Y ahí Giges se hace entonces el gran tirano, el gran poseedor de todo lo que no era de él, que toma todo lo que no era suyo, incluso la mujer y los bienes, y todo el reino, de ser posible. Y todo, mata al rey. Claro, el plan junto con la reina se valió de la reina para matar al rey. Todo esto. Pero hay un detalle, Daniel. Se convierte en ladrón, en asesino, en todo lo que no era. Mira cómo este cambio es lo que Platón quiere. Y usurpador del poder. Usurpador del poder, se vuelve un tirano el hombre en todo esto. Pero ¿por qué todo eso? Que ahí viene la otra parte, que es como el mensaje y el significado, ¿verdad? La semántica del cuento. ¿Por qué Giges, habiendo descubierto este superpoder, no le regaló el anillo al rey para que el rey entonces pudiera hacer maravillas con su trabajo? Pudo haber sido una alternativa. Otra, aprovechar esa capacidad que tenía para hacerse invisible, para él resolver todos los entuertos y los problemas principales del reino y convertirse en una figura central en el reino, resolviendo situaciones. Pero no fue eso lo que hizo, sino que hizo, y en la narración que hacía Julián dijo 4 veces aprovechó, aprovechó y aprovechó y aprovechó y se aprovechó. Entonces la idea es cómo la persona se aprovecha cuando siente que tiene un poder especial, como en este caso el de hacerse invisible, se aprovecha justamente para hacer todo lo que no es capaz de hacer siendo visible. Bueno, ahí tiene un elemento de la explicación, es decir, ¿cuál es la finalidad del mito? Bueno, para Platón, explicar la moral. Entonces, ¿qué es lo que Platón quiere decir? Que como se puede concluir que casi nadie es un sujeto moral. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué es la moral? Hemos discutido aquí la moral en otras ocasiones. Son las convicciones que usted tiene y las normas que usted se da para vivir la vida de manera coherente. Entonces, para lo otro, es decir, existe la policía, existe el juzgado, si tú violas una norma, ¿verdad? Eso. Ahora, o por ejemplo, tú que venías rápido en la calle, a lo mejor te llegó la tentación de irte en un semáforo en rojo, pero no te va porque el policía te ve. Entonces, si en ti no hay la convicción de actuar en función de un deber y de unas convicciones propias, tú no eres un sujeto verdaderamente moral. Entonces, si yo hubiese venido con el anillo, dices tú. Bueno, si hubiese sido invisible, te va porque está deprisa y eso. Entonces, yo creo que es una de las aplicaciones que Platón quiere hacer, explicar también la moral, como él lo hace en otros mitos, como el mito del cochero. Sí, mira, pero hay un interés muy marcado por qué Platón quiere hacer esto. Y es, acuérdense que estamos en el libro La República. Ellos están construyendo una república ideal, cómo debe ser la república. Y acuérdense que en el libro 7 viene el mito de la caverna para explicar quiénes deben gobernar la república. Aquí está destacando cómo deben ser los que van a administrar también esta república. ¿Qué tipo de personas serán como Giges los que deben administrar para que la república sea bien, o será otro tipo de persona? Entonces, porque aquí se está debatiendo el problema de justicia e injusticia. ¿Qué es lo justo y qué no es lo justo? Entonces, hay que determinar primero el grado de lo justo para poder tener una república.
porque con lo injusto en este caso no va a haber una república, va a haber una tiranía, digamos. Y ese es el interés marcado de por qué la moralidad debe estar presente. Y yo diría, en este sentido, que Platón claramente está debatiendo, digamos, poniendo a Sócrates, que es el personaje, su protagonista aquí, como lo usa también en otro diálogo, que es el Parménides, y así, él lo va a usar para debatir esta temática de la justicia. Lo justo, ¿qué es lo justo? ¿Y por qué con Glaucón, Daniel? ¿Por sí. qué incorpora a Glaucón la discusión con Sócrates? Sí, ya sabemos que Glaucón es el hermano mayor de Platón, que tenían diferencias. Exacto. Glaucón es un sofista. Es decir, a los sofistas se les pone en este sentido como aquellos que buscan su propio interés, no el interés común. Aquellos que no le interesa la verdad, sino aparentar que tienen la verdad. Aquellos que no buscan lo útil para la sociedad, sino lo que es útil para mí, no importa si a los demás no le llega esto. Entonces, ese es el punto donde Platón quiere llegar para poder tener una república. Y una república debe estar basada en la justicia. Ese es el punto. Debe estar basada en la justicia si va a ser una república. Bueno, que justamente en el mito del cochero, el punto de equilibrio en las demás virtudes es la justicia. Sí. O sea, que eso también lo esclarece Platón en ese otro mito, de que un coche alado por un caballo blanco, un caballo negro, que justamente representa eso que tú personificas en los sofistas. Buscan su interés personal, no le interesa la verdad, sino la apariencia, buscan el interés visible y tangible, y por eso es también un espacio para la verdad, de que la verdad no puede fundamentarse en los datos que me da los sentidos, en las impresiones, en las opiniones, sino que tiene que buscarse en un elemento de mayor profundidad. Entonces, ¿cómo a partir de este mito que estamos analizando, el mito de Giges, pues resaltan esas otras virtudes que Platón desarrolla en su pensamiento y que tienen, como dice Daniel, un elemento de aplicación a la construcción de una nueva república a partir de un análisis de la realidad presente, es decir, corrupción, injusticia, justamente eso. Y la dialéctica de Platón lleva a exponer primero la posición de Glaucón, qué es lo que Glaucón defiende, y sobre todo, él lo que va a defender aquí es una actitud naturalista, es decir, nosotros por naturaleza somos perversos, por naturaleza somos corruptos, que lo habíamos visto nosotros ya en otras obras que hemos tratado de Maquiavelo. Totalmente, la modernidad toma este punto de vista sofístico. Es decir, el sofisma como punto de partida de que nosotros por naturaleza somos corruptibles, o que llevamos eso en nuestras venas, en nuestra sangre. Lo hemos referido de Maquiavelo, que dice que los hombres de todas las épocas tienen las mismas pasiones, los mismos deseos, los mismos instintos, porque son frutos de esa naturaleza que obedece, diríamos, a estos elementos de instinto, de deseos, de impulso, de dominio, de poder, ¿verdad? Que eso que tú dices, bueno, es una manera de exaltar esa voluntad que está presente en cada sujeto, que luego eso va a tener espacio en Schopenhauer y en Nietzsche como pensadores que desarrollaron este elemento de la voluntad natural del sujeto. Realmente los sofistas son los precursores de la política moderna. Cuando nosotros vemos pensamientos como este, nosotros estamos viendo ya como un pensamiento moderno. Por ejemplo, aquí Glaucón dice, llega a la conclusión
de por qué es mejor ser injusto que justo, que es lo que él quiere justificar, que lo injusto es lo mejor. Oye, qué pensamiento, Sí, Juan, sí. antes de que tú refieras a lo que vas a decir. Dice, si hubiese quien estado dotado de semejante talismán, como el de Giges, se negara a cometer jamás injusticia y a poner manos en bienes ajenos. Es decir, si tú, teniendo la oportunidad de hacerte rico, pudiendo coger lo que no es tuyo y no lo hace, de cometer una injusticia y no la hace, dice, lo tendrán por el ser más miserable y estúpido del mundo. Es decir, tú estás oyendo a Maquiavelo casi, tú estás escuchando en palabras a Maquiavelo, pero es lo que los sofistas realmente defendían en contra de la justicia. Lo que vale en la vida es ser injusto, y ahí es que está el éxito. El beneficio particular tuyo por encima del bien común. Porque el mito, realmente quien lo refiere es Glaucón. Es decir, Sócrates está defendiendo en su diálogo su postura, que es moral. Sócrates es un abanderado de la moral y de la justicia. Y entonces Glaucón es quien incorpora el mito de Giges, del anillo de Giges, como para referirle a Sócrates que no es así como él plantea, que la gente no es por naturaleza orientada hacia el bien ni justa, sino que esa acogida que hace la persona de la justicia lo hace justamente por el miedo, por ser visible. Pero si fuese invisible, y ahí le plantea entonces el caso de Giges, no lo harían, dice Glaucón. De seguro que no lo haría, con lo cual plantea eso que tú estás diciendo, de que la persona, desde su punto de vista, es por naturaleza corruptible o corrupta. Sí, bueno, es una expresión de San Agustín. Dice que en todo ser humano hay un elemento de iniquidad que es resaltada, y esa es también parte del desarrollo de todo el pensamiento, este pensamiento de abstracción moral que guía las acciones humanas, nos llega desde Platón, y a partir de Maquiavelo, bueno, el realismo político de escudarnos en ciertos subterfugios para poder proteger una imagen, pero que en nuestro deseo natural y particular, pues quisiéramos darle rienda suelta a las bacanadas de esa manera. Y es también lo que se plantea en la realidad que nosotros vivimos y experimentamos cotidianamente. Es decir, eso que dice Glaucón tiene un paralelismo con, aunque eso ha estado cambiando en la sociedad dominicana, del que va a una posición pública. ¿Cuál es el parecer del común denominador de la sociedad? ¿A qué va? A servir a la patria y al país y a la nación. Sí. Bueno, entonces, y si no lo hace, ¿cómo lo califican? Ahí está entonces ahí lo está que él plantea. lo que él dice, lo calificaría. Mira, realmente conozco a un exfuncionario que hace varios años me refirió, él era diplomático, y él solo sirvió a su país sin aprovecharse de sus cargos, y vivía sencillamente. Él me decía que todo el mundo, todos sus amigos le decían, pero tú si eres pendejo, teniendo la oportunidad, tú no las aprovechas. Entonces, él decía que él se sentía como en un dilema. Decía, pero ¿de verdad seré yo así? ¿O yo debería comportarme de otra manera a como lo estoy haciendo? Porque él creyó haber estado haciéndolo bien, ¿verdad? Pero entonces los resultados fueron que él no tenía nada, tenía que vivir muy estrechamente, muy sencillamente, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo diferente. Es decir, que todo el mundo le decía que él era de esa manera. Y él dudó, entonces, dice tú, él dudó en un momento. Él estaba en duda de si era correcto o no era correcto. Cuando él me lo contó, yo lo que lo admiraba, wow, hay personas
que actúan por principios. Hay personas que actúan por valores y no según las conjeturas le presente, porque sería entonces la otra contraparte que Platón quiere presentar a través de Sócrates. Probablemente hubo otras personas a los que él le contó lo mismo que te dijo a ti y no le dijo eso que tú le dijiste, sino que también le dijiste, pero tú has sido tonto, porque los cargos, dice mucha gente, son para eso. Son para tú aprovecharte de ellos. Y eso es una barbaridad. Bueno, es la posición de los sofistas y era la posición de Glaucón, desde luego, contraria a Sócrates. Continuamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando del anillo de Giges y haciendo su aplicación a nuestros tiempos. Arthur Schopenhauer, ya lo refirió Daniel, filósofo alemán de una gran incidencia en toda la filosofía occidental, tiene un trabajo muy importante que se llama La maldad. Y ahí él estudiaba la orientación de la persona con frecuencia hacia el mal. Es como retomando ese pensamiento que Platón recreaba en ese mito del anillo de Giges. Pero la gente conoce mucho también la película El Señor de los Anillos, que ha tenido también una gran incidencia en nuestros tiempos, y que concretamente refiere el poder del anillo, de los anillos, para dotar de superpoderes también a la persona que lo posee. Y luego nosotros conocemos también una película muy importante que surgió en el año 2000 en los Estados Unidos, que con Bacon como protagonista, que presenta a una serie de científicos investigando cómo descubrir una fórmula para la invisibilidad, que en principio es para hacer invisible a unos animales, pero que termina uno de los científicos probándolo consigo mismo. Y al probar la pócima, entonces él se hace invisible. Y al descubrirse invisible, entonces se dice, se soltaron en él todas las pasiones internas que llevaban. Se produjo en él, en el actor, un cambio extraordinario de ser una persona sencilla, normal, sana, como era anteriormente Giges, como refería el profesor Daniel, a una persona extremadamente ambiciosa, que solo buscaba el bien para sí mismo y que no le importaba el bien de los demás. Y por lo tanto utilizó ese poder para espiar a la vecina, para maltratar a sus propios compañeros y terminó convirtiéndose entonces en una especie de máquina del mal. Este caso es muy interesante porque realmente esta película parece haber tomado a la obra de Wells, que se llama El Hombre Invisible. El Hombre Invisible, así es. Wells, que donde se da todo esto, él por accidente, o sea, no fue porque, digamos, por intención de un anillo que se hacía, sino por un accidente quedó invisible de manera permanente. Entonces comienza a desatar toda ese mundo de terror interior que lleva. Y esta película va en esa misma dinámica, en este sentido, que ya en primer lugar no fue intencional, sino, pero dado el hecho, entonces se desarrolla ese demonio interior que diríamos todos llevamos dentro. Sí. En este caso. Es una posición pesimista. El propio Schopenhauer, que desarrolló mucho esa teoría pesimista de las personas, lo recreaba. Es una posición pesimista, Daniel, porque a nosotros nos toca referir eso. Realmente la persona es así como lo recrea el anillo de Giges. La persona esconde tantas pasiones orientadas hacia el mal. La persona, si es invisible, si no es alcanzada por las consecuencias, por ejemplo, por la justicia, entonces efectivamente la persona actúa de esa manera tan egoísta.
Yo estoy convencido de una cosa y Platón también de ello. Por eso Platón expone esto, porque él está convencido de que la mayoría de los seres humanos actuaría como guijes dada la situación. La mayoría. Habría una minoría abrahamítica que permanece fiel a los principios, ¿verdad? Que permanece fiel a los fundamentos. Pero esas son minorías que desarrollan una conciencia profunda. Porque como él lo pone también en el mito de la caverna, son minorías las que salen de la cueva, ¿verdad? Pero hay esas minorías que deben ser la luz para esa cueva. Y en este caso también existen aquellas personas de integridad moral, y por eso él toma a Sócrates como protagonista de esta obra. A Sócrates como una persona de integridad moral, para decir, no, pero hay un ejemplo concreto donde no se es así, donde no se busca el propio beneficio, sino un filósofo que se dedicó a servir a los otros, a enseñar la verdad a los otros, a desarrollar la virtud. Pues esto existe también, no que todo esté perdido, es lo que Platón quiere, y que esta gente la necesitamos para la república. Para hacer una república real necesitamos esas personas justas, esas personas verídicas, esas personas, ¿verdad?, capaces de servir a los demás. Y pienso que es una temática de verdad que de toda actualidad en este sentido. Sí, pero Glaucón dice, ajá, ¿y dónde está Sócrates? ¿Cómo terminó Sócrates? ¿Qué pasó finalmente con Sócrates? Y ahí está la posición que él decía, de que la persona, por ser justa, por ser ética, entonces termina viviendo en condiciones peores que el injusto y que el que no es ético. Y entonces dice él, como lo bueno es vivir bien, sofista al fin, entonces es preferible ser injusto a ser justo. Ahora, yo creo que en este análisis de la condición humana, y ojalá que podamos en algún momento hacer un análisis, Erich Fromm habla de que en el ser humano hay dos grandes tendencias, una de construcción y otra de destrucción. O sea, como refiriéndose el de destrucción, bueno, este ámbito de las pasiones, de las necesidades, del dominio, del poder, de aprovecharse de cualquier situación de manera beneficiosa. Y este sentimiento de construcción, que es el bien, lo bueno y lo correcto. Entonces, fíjate que en las sociedades han influido los grandes líderes que han tenido esta dimensión de la austeridad, de los principios, de la moral, han muerto en condiciones precarias, pero esos que han muerto en condiciones ostentosas, que han legado. O sea, es decir, se dan esas dos grandes fuerzas, esas dos grandes tendencias en todas las sociedades. Bueno, existe esta tendencia hacia el bien. Y que una de las grandes ideas de Platón, en la que logró clasificar el mundo de las ideas, es el bien, es decir, todo tiende hacia el bien. Ahora, eso significa que es, diríamos, como el ideal del hombre, de lo bueno y lo correcto. Y el mismo San Pablo que dijo, veo el bien y lo apruebo y estoy de acuerdo y simpatizo con él. Sin embargo, entonces, es decir, no hago lo que sé que debiera hacer, sino que hago justamente lo que no debo hacer. Ahora, yo le propongo que podemos aplicar, porque lo que no se escucha, dice, esos son filósofos, están en el aire, que tiene de aplicabilidad a la realidad dominicana el anillo de Giges. O sea, por ejemplo, yo le voy a dar una expresión que a lo mejor ustedes la han escuchado, lo que se llama el anillo palaciego. ¿Han oído esa expresión? Sí, claro. El anillo palaciego. Bueno, cuando se casan, los enamorados se vinculan a través de ese símbolo, símbolo de compromiso. En el mundo católico, cuando alguien lo embiste de obispo, también hay una identidad a través del anillo.
pero yo quisiera ver cómo nosotros podemos hacer una recreación del Anillo de Giges a partir de la realidad social, política, económica, educativa y religiosa de la República Dominicana. Yo tengo una idea, Julián, una idea de que realmente hay solo 3 posibilidades para nosotros los seres humanos: obrar bien o no obrar bien. No obrar bien. ¿Esas son 2? 3. ¿Obrar bien no, o no obrar bien? Pero que hay 3 posibilidades de cómo nosotros abordar esa temática y están dadas en el mito de Giges. Las 3 salen a relucir y yo pienso que son las 3 que hay. Una es de que los seres humanos actúan bien por miedo a las leyes, por miedo a la policía, por miedo a que la gente me vea, por miedo a lo que el vecino diga. Actuamos bien por miedo, es decir, por el terror que nos han hecho ver en nuestra vida y por las terribles consecuencias de que una cosa pueda tener. Bien, es un medio y la sociedad lo usa. Tenemos leyes, tenemos disposiciones y la gente debe adaptarse porque si no van presos, si no, muy bien, la gente se porta bien por todo eso. Por el juicio final. Otra posibilidad es de que actuamos bien por conveniencia, que es lo que estas 2 son las que expone Glaucón. La conveniencia y el miedo. Es por miedo que la gente actúa bien. Si no hubiera miedo, actuaría mal. Entonces, por conveniencia es me conviene. Yo voy a conseguir beneficios. La gente actúa bien por conveniencia. Pues bien, esto hay que utilizarlo también en la sociedad. Hay que utilizar el miedo, la conveniencia también, ¿verdad? La conveniencia de que la gente obtenga beneficios de aquello que hace, de aquello, para que ellos aprueben como buenas también esas. Porque si tú no obtienes ningún beneficio de lo que haces, ¿cómo tú vas a identificarse con una acción como buena? Debe haber esto y hay que tenerlo presente en la sociedad. Lo una y la otra que decía Glaucón. Lo que pasa es que él olvidaba una tercera, que es la posición de Platón y la de Sócrates, que es que se puede actuar bien por convicción y por grado, como dice, por principios, porque yo no negocio mis principios y mis valores, no importa la situación. Esa es otra posibilidad y para esto hay que educar. Aquí hay que llegar a lo que es la educación. No, y entonces eso es la moral. O sea, porque la moral excede el miedo, excede las normas y las leyes. Porque si tú vas a una tienda y no roba porque hay una cámara, es decir, no es que tú no eres ladrón, o sea, de Platón se deduce tú lo que eres astuto. Y ser astuto no significa ser moral, no una persona de convicción en ese sentido. Por ejemplo, en mis clases de filosofía, en el examen, yo le hacía una serie de preguntas sobre este mito de Giges. Si tú tienes la oportunidad, si eres invisible, de escuchar una conversación entre el presidente y una novia, ¿lo haría? Sí, todo el mundo sí. Y si fuera invisible y entrara a una tienda a coger, ellos dicen y razonan, si no me ven, lo hago. Entonces, ¿qué significa? Que hay, por así decirlo, una convicción que está basada en el miedo y en la sanción. Entonces, eso... ¿Y eso es una convicción, Julián? Si está basada en el miedo... No, no es una convicción, es una actitud. Exacto. O sea, una actitud ante las cosas, entre lo permitido y lo no permitido. Lo que dice Daniel en la tercera opción es el sujeto moral. O sea, es aquel que tiene unas convicciones de vida que él adopta como norma y actúa en eso. Eso es la entereza. Actúo bien aunque nadie me vea. No es porque me vean o porque me estén vigilando que voy a actuar bien, sino porque estoy convencido de que lo que estoy haciendo es lo que procede. Entonces, Daniel, la inmunidad, que es una figura jurídica en el caso parlamentario, ¿no sería un elemento analizable desde Giges? Que es un tipo de invisibilidad.
¿verdad? Es una forma de hacerse invisible ante la ley. La ley no me puede atrapar, aunque yo actúe mal. Entonces, es una forma de cómo a nivel de la política, por ejemplo, alguien está en el Parlamento centroamericano, está inmune, no lo pueden tocar, se protegió. Y buscan los políticos eso. Nosotros conocemos de nuestro país cuántos políticos se han refugiado en eso para hacerse invisibles ante la ley, para hacerse intocables. Son formas de usar el anillo de Giges. Y entonces la obsesión por el poder, de que perpetuarse en el poder no puede ser una manera inalcanzable, inalcanzable, invisible, que nadie puede ver lo que hagas. Claro, el anillo es el poder mismo. Si tú logras perpetuarte en el poder, tú eres inalcanzable, eres invisible. Nadie va a poder llegar a ti. Que es la posición que recrea Maquiavelo en El Príncipe. La idea es llegar al poder, y una vez que está en el poder, la idea siguiente, mantenerte en el poder. Para mantenerte entonces inalcanzable con esos superpoderes o de manera invisible. Hay ocasiones en que casi todo tipo de poder tiende a esto. Es un anillo que quiere perpetuarse para garantizar esa inmunidad. Mira cómo Trump en Estados Unidos trató de ver si podía mantenerse en el poder por todos los medios, pero en las sociedades democráticas que tienen ya ciertas prácticas y han interiorizado ciertos valores democráticos, eso es muy difícil. Daniel, es muy difícil romper entonces con todo eso y quedarse solo con el anillo. Y el caso de los dogmas, por ejemplo, en el mundo religioso y eclesiástico, ¿no será también una manera de usar el anillo, de hacerse inalcanzable, invisible? Porque el dogma te impide a ti criticar, analizar lo que plantea. Y el dogma podría entrañar una falsedad, ¿verdad? O una situación cuestionable. De modo que también pudiera entrañar algún tipo de sofisma o algún tipo de invisibilidad por parte de las personas. Bueno, ya eso habría que ver qué dogma y qué función desempeña. Algunos concretos, porque un dogma no quiere decir que sea algo malo, sino son bases que sustentan una fe, bases incuestionables que sustentan un tipo de fe. Entonces, habría que ver si hay dogmas, determinados dogmas, que jueguen un rol de esa manera. Pero el dogma no es natural, es establecido. Y entonces quien lo establece, quien lo define, quien lo plantea, pudiera tener un interés particular, como sucede, como lo planteaba Glaucón, con la conveniencia. A mí me conviene. O el caso que decía Julián, el legislador, ¿verdad? El parlamentario, que no puede ser juzgado, que no puede ser perseguido por la ley, por su condición de legislador. Eso también se da en el mundo religioso. También hay líderes religiosos que están blindados, que no pueden ser tocados por esa dignidad. Pero eso no tiene que ver con los dogmas. No tiene que ver con los dogmas, pero sí que en esos campos hay gente que en nombre de Dios se hace intocable. También, es decir, se hacen invisibles a través de las creencias que tiene la gente. Y es una forma de usar el anillo de Giges también en el campo religioso. Esos son los anillos de nuestro tiempo. Bueno, y ni decir en el mundo de la informática, del internet y de las redes sociales, cómo las personas también se ocultan detrás de un bot o detrás de una figura determinada, precisamente para dejar salir esas bajas pasiones que decía Glaucón que sucedía, porque es invisible. Pero eso se da en los programas de televisión que tú ves donde la gente llama y dice, cuando alguien llama, soy fulanito tal sitio, que no son eso quizás, que se hacen invisibles para decir muchísimas cosas que quieren decir sobre un funcionario, sobre una persona, para decir cosas que normalmente no pudieran decir, ¿verdad? Entonces, todo eso se da en el día a día. No es para halagarte, no es para reconocerte, que se esconde. Cuando se trata de eso, entonces la persona da la cara. Pero cuando se trata de perseguirte y de calumniarte, entonces lo hace utilizando el anillo.
Eso es. El anillo es lo que más se usa hoy en día, Juan. Bueno. Y fíjate que en algunas cosas, que a nivel de política incluso tú puedes presentar un alto nivel de moralidad, pero solo con miras a conseguir ciertas finalidades. Así es. Mientras es así, tú te presentas como lo mejor del mundo, como el más servicial, ¿verdad? Como el más justo, con miras a acceder a ciertos ámbitos de poder, y después que está allí parece que se te olvidó todo eso. Pero que eso también de alguna manera es maquiavélico, en el sentido de que el príncipe ha de hacer todo aquello que le convenga para mantener el poder. Si ahora te toca a dar la apariencia de que eres bueno, porque eso ayuda a mantener el poder, pero cuando tiene que matar en función del poder, entonces tú lo haces. O perseguir. Y cualquier parecido con nuestros tiempos y con la realidad sería pura coincidencia, ¿verdad? Bueno, es lo que hemos repetido reiteradas veces. El hombre, sus ideas cambian, pero su naturaleza sigue igual. Es decir, tú cambias las ideas, cambia el pensamiento, puede cambiar las concepciones ideales sobre las cosas, pero todo eso está incrustado en un cuerpo con necesidades, con deseos, con instintos, con deseo de poder, con deseo de reconocimiento. O sea, hay un deseo de reconocimiento. Como ya estamos llegando al final del programa, ya nos están haciendo señas. Yo no quisiera dejar esto sin decir lo siguiente. Realmente todo cambia menos una cosa, que vamos a morir todos. Y ahí es donde aterriza Platón. ¿Por qué conviene ser justo? También el Sócrates va, porque nosotros también nos vamos a morir y estamos dañando nuestra alma siendo injustos. No nos conviene ni es bueno dañar nuestra alma, decía, porque nosotros vamos a quedar al final arruinados también. Vamos a quedar desacreditados, nos dice, vamos a quedar, y eso no es bueno. Debemos cuidar nuestro interior y toda nuestra vida. Ahí va a llegar el que vale la integridad moral de todas maneras. Así es, con el acto inmoral no hay final feliz. Bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos en este programa y será hasta una próxima entrega. Hasta luego. Su Mundo TV.